La marca que tiene lo que a ti te gusta. Producción Shar. En MP3. Y pues por mi parte, yo sí extraño las clases en línea, ¿no? Porque son una parte muy importante de nuestro desarrollo. Y bueno, no es que extraño las clases en línea, sino que extraño la sensación de poder comunicarme más por el medio físico que por un medio digital. Eh, las tecnologías, aunque son muy avanzadas y nos podemos comunicar, no siento que enseñe muy bien o no sea la mejor ejecución que están tomando muchas instituciones para enseñar a sus alumnos, ¿no? También la parte de adaptaciones, no todos los jóvenes se adaptan muy bien a este tipo de problemáticas, ¿no? Es algo que nunca vimos o pusimos en duda para ponernos al día, ¿no? Y he conocido testimonios, incluso yo, que son gente que le es más fácil estudiar por propia cuenta, pero temas que son de su interés. Muchas veces te dan temas que no son relevantes o que realmente no te van a aportar nada para un conocimiento previo. No digo que esté mal aprender algo que no te vaya a servir para tu vida, pero siento que si los alumnos tuvieran ese gozo, esa paciencia de decir, quiero aprender algo o realmente quiero eh, investigar algo, estudiar algo que me interesa, que me gusta, realmente serán buenos alumnos. Pero el problema aquí es que el tipo de enseñanza que se enseña en México no es la preferente, ¿no? En momentos decisivos podemos entender que pocos son los que se ponen a cultivarse por propia cuenta o pocos son los que eh, califican para una buena calificación en estas clases en línea. Hay muchos jóvenes que han desistido, reprobado, recursado muchas asignaturas por el propio hecho de que o no les enseñan o no tienen la información suficiente, ¿no? Eh, pues en ciertos momentos podemos entender que la comunicación física también es parte importante de una buena enseñanza, una buena captación de ideas, ¿no? No solamente es dar los temas y ya, es también como tarea del alumno, ponerse a preguntar y entender, y tarea del profesor, ponerse a ayudar a los alumnos, ¿no? Que hay casos muy curiosos, ¿no? Que existen algunos estudios que recalcan que los profesores a veces le dan más atención a los alumnos que son sobresalientes en sus clases y les dan más educación a ellos, les da más importancia. Pero ese es un problema grave. Los profesores no deben de hacer eso. Deberían de darle ese apoyo al que más lo necesita, al alumno que va mal en esa materia, al alumno que no entiende un concepto, aunque si se entiende que no pueden estar haciendo todo ese tipo de procesos en el tiempo de determinado de una clase, se tiene que hacer el intento, ¿no? Porque dirán, ok, pero se va a atrasar el alumno que ya entendió ese tema, ok, pero tampoco es dejarle tareas al que no sabe, es explicarles, darle más paciencia, ¿no? Y los profesores con el tiempo pierden un poco de paciencia, pierden el sentido de cómo fue ser un joven, un alumno en su tiempo de juventud. Yo siempre soy del concepto de que la juventud nunca cambia. Son gente rebelde, gente que busca la manera de encontrar la verdad o encontrar su propio camino, ¿no? Pero con el tiempo se va olvidando, ¿no? Se olvida poco a poco de cómo fue, ¿no? Y en esa parte de que también pues ya es bastante tiempo como para agarrarle la onda, ¿no? Pero también es el poco tiempo para poder captar ideas, ¿no?
También simple y sencillamente no podemos decir que las clases en línea sean malas o buenas, sino que depende del aprovechamiento de la persona, ¿no? Existen test o quest que se llaman del aprendizaje, test de aprendizaje, que se supone que es para identificar a los alumnos que tienen, por ejemplo, afinidades con lo visual, con lo interactivo, o los que tienen más interacciones con la lectura, por ejemplo. Y ese es el problema, que muchos de esos encasillamientos, de esos factores, no pueden ser cumplidos en clases en línea. También el miedo de preguntar, esa es una cosa muy importante. A veces uno tiene miedo de preguntar porque no sabe qué le dirán o si lo tomarán en serio. Y yo creo que las preguntas que parecen más estúpidas son las que deberían de ser más contestadas, ¿no? Las que deberían de ser más aclaradas, porque podría ser que esa pregunta dependa de cómo entenderá las clases siguientes el alumno, ¿no? Y en esa parte yo, yo siento que las clases en presencial tienen varios puntos en donde podemos concordar, ¿no? Podemos entender que no siempre vamos a pues poder comunicarnos perfectamente, pero las clases en presencial al no estar en el espacio para analizar, comprender, dialogar con tus compañeros, hacer amistades, preguntarle al profesor después de la clase, aclarar tus dudas, hacer tu tarea o tus apuntes en la clase, ¿no? Porque no se te quita la atención cuando estás en una clase, ¿no? Y en una clase virtual tú puedes poner una foto de perfil o un video y hacer lo que tú quieras. O también los profesores que no den clase y solo den trabajos, ¿no? Tienen que ser vigilados, o no es que estén vigilados, sino como supervisados para que puedan aprender, ¿no? Y los profesores puedan hacer su trabajo. No solamente es culpa del profesor ni del alumno, es un trabajo en conjunto que se debe hacer para el aprendizaje, ¿no? Y extrañas características, ¿no? Por mi parte, yo no eh, logré conocer perfectamente a mis compañeros de los primeros grados que tuve en mi grado de estudios. Tampoco conocí el plantel, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Conocer el plantel, a tus profesores, entablar una conversación, un vínculo con las demás personas, son las que ayudan al crecimiento como alumno y como persona de una persona, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si tú te juntas en el recreo, en el receso, con un alumno que sabe, no sé, de matemáticas, a lo mejor te pasa datos para aprender mejor, ¿no? O incluso entre ellos se apoyan, ¿no? Un sabio consejo que me dijeron es, búscate gente, amigos, que suplan tus carencias, ¿no? Si, por ejemplo, yo no soy bueno en, por ejemplo, eh, matemáticas, ¿no? Como venía el caso del anterior ejemplo, ¿no? Pues me busco un amigo, un compañero que sepa matemáticas, relacionarme con personas que me ayuden a ser complementario, ¿no? O incluso el sabio consejo de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si quieres ser una persona exitosa, una persona eh, respetable, una persona con capacidades buenas para cualquier tipo de área, te debes de juntar con las personas que son así, ¿no? Y poco a poco las personas tomarán de tus características y tú de ellos, ¿no? Y llenarán de crecimiento y enriquecimiento tus propias características, ¿no? Y en este caso no será lo mismo en clases virtuales, ¿no? Por lo mismo de que los jóvenes se distraen muy fácilmente. No siempre
la solución es dejar tareas, ¿no? Es la manera en que deben de capacitar correctamente a los maestros. Los alumnos también deben de poner su parte, ¿no? Participar, pero como ya hablamos recurrentemente, no se da esta posibilidad por miedo al rechazo, por medio al que dirán y por diferentes factores, ¿no? Entonces ahí entra el factor externo de la escuela, ¿no? Los apoyos que se deben de dar. Eh, Soy consciente de que generaciones anteriores a la mía consideran que mi generación o generaciones similares a la mía son gente de cristal, gente que no aguanta, pero mientras más se hace visible el conocimiento o más se le es dado, se hacen más expresivas las personas. Y la verdad es que temas como la depresión, temas como el suicidio, realmente pasan, existen, pero se normalizan, ¿no? Y eso es malo porque ¿qué pasará de esas personas que realmente tienen depresión y no pueden o no saben con quién hablar? Y sobre todo cuando las propias instituciones que te dan capacitaciones o ayudas en contra del suicidio, de la depresión y ese tipo de cosas, no lo hacen, te quitan esa ayuda que deberían dar, no la dan en clases virtuales. No creen, no dan como esa información, ¿no? Si tú tenías algún problema, podías ir directamente a la aula respectiva para hablar de ese tipo de temas. Conversar, conversar con personas a las que les tienes confianza, ¿no? Y eso es lo que falla en este lapso de tiempo que hemos estado encerrados. No puedes darte la libertad de expresarte correctamente. Estás encerrado y lo único que puedes hacer es cultivarte por tu propia cuenta, repasar los temas por tu propia cuenta, por tu propia cuenta. Perdón, es que se me traba la lengua. Entonces, es un juego dispar, tienes que o hacer tú el trabajo sucio, esperar a que te lo enseñen o no aprenderlo nunca. Y en esa parte me causa algo de conflicto, ¿no? Que el sistema educativo también no está adaptado, ¿no? El cambio que se plantea no es el correcto, ¿no? O sea, estamos 20 o 30 años atrasados en un modelo educativo, ¿no? Porque este modelo educativo que tenemos hoy en día es un modelo educativo creado para crear obreros y trabajadores, no para crear personas autodidactas, ¿no? Incluso en instituciones que no voy a mencionar, pero son una escuela de nivel superior que imparte las humanidades y las ciencias y ser autodidacta no te da esa libertad, ¿no? O no te da las herramientas o no te dice cómo hacerlo y es difícil a veces buscar cómo, ¿no? El conocimiento no se guarda, se comparte, eso es muy importante. Y muchas veces no sabemos cómo obtener ese conocimiento o cómo ocuparlo, ¿no? Por eso tenemos que buscar un guía, alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Pero en estos casos, ¿cómo podemos buscarlo, no? Esa es la parte interesante. Eh, Sobre todo porque en las clases presenciales, pues sí podías buscar a un profesor o en las propias dinámicas de las clases, te podían acercar a algún profesor o alguna persona que tuviera alguna situación similar y que te pudiera ayudar, ¿no? Entonces, por esa parte, podemos entender que no siempre darle todo a alguien va a ser la solución. Es apoyarlo, explicarle, ser su mentor, porque los profesores tienen como tarea ser un ejemplo a seguir.
aunque ya hace mucho tiempo que ya no se le da el mismo estigma a los profesores, ¿no? En películas antiguas, en ejemplos antiguos de sus abuelos, de sus padres, al profesor se le respetaba como una autoridad, como si fuera un doctor, ¿no? Pero ahora ya no, ya se le ha quitado ese respeto que merecen, pero ellos mismos también se han olvidado de las raíces que viene un profesor, ¿no? De las raíces de que debemos apoyar al alumno, de que deben de entender que es difícil ser un alumno y no solamente dar las clases por cumplir, sino porque deben de ayudar al alumno, porque finalmente el futuro del país, el futuro de cualquier país, de cualquier nación, es de los jóvenes que están en las escuelas, que muchas veces no saben qué van a hacer de su vida porque nunca les han dicho qué pueden hacer o qué tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces la presión social hace que se concentren en los estudios pero no entienden nada o no pueden desarrollar sus habilidades, por ejemplo, musicales, de percepción, del abstracto, nada de eso lo hacen. Entonces, no sé qué tipo de respuesta poder dar a esto, ¿no? La verdad es que yo extraño las clases presenciales, aunque yo sea una persona tímida, aunque yo sea una persona que no es que interactúe mucho con las personas, siento que esa parte de la interacción social que podemos manejar en nuestro día a día es lo que nos convierte en un mejor alumno, en una mejor persona. Y también comparto puntos con las clases virtuales, ¿no? Los materiales que podemos ocupar, las facilidades con las que podemos hacer algún proyecto, por ejemplo, de que se me olvidó el archivo de mi memoria en mi casa, la cartulina, algo así, en clase en línea, pues puedes directamente hacer la presentación desde tu computadora, ¿no? Ahí se me traba la lengua. Y esa parte, ¿no? De las facilidades que nos da la tecnología, pero pues, se nos hace más lejos la interacción que debería de existir, ¿no? Porque por algo existen las clases donde hay diversos tipos de jóvenes, ¿no? Que entre ellos se pueden complementar la información, ¿no? Y esa es la parte más importante de todo esto, ¿no? Podemos entender que eh, pues es como que de vital importancia, ¿no? En tomar en cuenta. Aquí les pregunto por qué no hacer una combinación entre las dos, ¿no? En escuelas en Estados Unidos tienen algo parecido a lo que yo estoy hablando, ¿no? Puedes tomar tu computadora, llevártela a la escuela y hacer presentaciones, dialogar con tus compañeros presencialmente, trabajar en internet, en grupos, aunque claro, las condiciones en las que vivimos en Latinoamérica no son eh, las mismas, podemos hacer algo similar, ¿sí? Y en este tipo de partes podemos entender que tiene que ser un apoyo de entre todas las personas, no solamente debe de ser de la culpa de alguien, debe ser labor de todos, no podemos dejar fuera a los padres, no podemos dejar afuera a los maestros, no podemos dejar afuera a los alumnos, ni a los regidores de las instituciones educativas tampoco podemos dejarlos afuera. Todos tienen que estar involucrados para poder entender, ¿no? Poder saber, porque incluso los padres no van a poder tener el tiempo de pues, entender clases en línea, o incluso, por ejemplo, ¿qué es lo que nos enseñan los gobiernos, ¿no? Porque estuvo muy de moda esto de Aprende en Casa, ¿no? Es un programa de televisión que era dirigido para las escuelas
sobre todo kinder, primaria y secundaria, retransmisiones de programas de telesecundaria y posteriormente a programaciones de clases en vivo, pero de las cuales esa interacción también social faltaba. Es como decir que tendrías las clases en línea, pero quitándole esa interacción que todavía quedaba. Entonces, tampoco serviría de mucho lo de aprender en casa, porque simple y sencillamente eh, perdería la humanidad que se le da a la escuela, ¿no? Porque si le quitamos esa interacción entre maestro y alumno, ya no van a captar correctamente las ideas, ¿no? No van a poder saber a quién preguntarle, ¿no? Y pues yo digo que debería ser un trabajo unitario, ¿no? No solamente de una persona, sino de varios, ¿no? De varias personas. Y pues respecto a esto, pues me queda claro que pues faltan muchos años o sí, muchos años en respecto al tema educativo para poder avanzar como generación, como país, ¿no? Porque los que van a avanzar son los que tienen conocidos o los que tienen dinero o los que, ¿cómo explicarlo? La tercera opción, aparte de los que tienen dinero y aparte de los que tienen contactos, son los que se esfuerzan día a día, los que aprovechan cada oportunidad que tengan, los que se humillan, los que hacen todo para cumplir sus metas, hacen todo para poder obtener un título, ser alguien en la vida, ¿no? Pero pocos son porque muchos se quedan en un encuadre, muchos son los que se quedan a medio camino. Sí, entonces hay que echarle ganas, ¿no? Eh, no sé si reprobaron alguna materia, los que están escuchando, si reprobaron algo, pues eh, no se sientan mal. Relativamente las calificaciones no representan nada. Lo que sí va a representar en un futuro es lo que ustedes sepan. Puede que el que saca 10 solo sea porque le cae bien al profesor, ¿no? Realmente los que saben algo, lo saben porque lo saben. Y en este concepto, no tengan miedo si reprobaron alguna materia, recúrsenla o directamente hagan un examen. Pero estudien porque tienen que creérselo a sí mismos, ¿no? No estudiar por el examen, sino estudiar y repasar lo que tú aprendiste para reafirmarte que tú no perdiste el tiempo, que tú hiciste algo por ti, ¿no? Que tú lograste algo, ¿sí? Entonces, pues eso es como que el video que pues, tendré aquí porque lo estoy grabando como parte de la opinión que doy hacia lo que extraño de las clases presenciales y cómo nos adaptamos en el estudio en línea, ¿no? Porque son temas muy delicados y también que no se tratan con recurrencia porque son algo que, aunque es visible, lo toman muy a la ligera, ¿no? No se habla de estos temas, ¿no? Porque también será importante que las personas tomaran en serio la filosofía, las artes, el conocimiento propio, porque en México se le atribuye a la filosofía, al pensamiento crítico, a los cuestionamientos como de personas que toman estupefacientes, pero es un ejercicio muy práctico el saber cómo entender algún concepto o cómo poder relacionarnos con las demás personas o tener una propia opinión, ¿no? Y en esos aspectos, pues siento que debería de cambiar
en algún momento, ¿no? Y por qué no hacerlo ahora, los jóvenes que tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Supongo que será difícil, pero no imposible, ¿no? Y pues es la opinión, ¿no? Y pues editaré un poco el video para que quede bien, ¿no? Y pues eso es todo, ¿no? Pues terminé medio de colorear a Shin de Dorohedoro y pues eso es todo, ¿no? Pues esa es la opinión que tengo, la crítica que estoy haciendo a esto, y que si algún día una persona escucha este audio o este video, no me haga caso a mí, que escuche este video y se escuche a sí mismo, a su corazón, a su pensamiento, y se genere un propio criterio, ¿no? Una propia visibilidad o visualización acerca de este tema, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, pues eso es todo, ¿no? Odio ese Pues canal. terminaré la grabación, pero tal vez siga con el directo, ¿vale? Hasta luego.